¿Cómo está mi gente? Bienvenidos. Quiero hacerle un comentario antes de partir la clase. Un comentario referente a los textos, a los libros, ¿ya? Básicamente hacerlos ver, hacerlos entender de que durante la vida nosotros tenemos que estar, digamos, en contacto con distintos tipos de textos. Yo creo que eso, todo está más o menos claro con eso, ¿ya? Pero la clave de esto, de poder, digamos, interactuar de una forma comprensiva, tiene que ver con saber reconocer las características fundamentales de cada uno de ellos, ¿ya? Literatura, textos, cuentos, novelas. Aquí les presento un poco lo de mi biblioteca personal, El Quijote, tremenda historia universal de la literatura, ¿ya? Gigantesco, las novelas siempre son así, un libro gigante, más de 1000 páginas y 100% entretenido, ¿ya? Cuentos, o sea, poesía. Pablo Neruda, ¿quién no conoce a Pablo Neruda en este país? O sea, a lo mejor no personalmente, pero todos hemos escuchado que un poeta escribe poesía y es un monstruo de la literatura, ¿ya? Tremendo libro lleno de poemas. Ambos textos, El Quijote y de Don Pablo acá, Pablo Neruda, ambos libros son y pertenecen a los textos literarios, ¿ya? Textos que se encargan de manifestar artísticamente, digamos, ideas, sentimientos por medio de las letras. Luego, y a partir de eso vienen otro tipo de textos, ya textos que ya no son encargados de contar una historia o de expresar emociones y sentimientos, textos donde te van mostrando las distintas situaciones en las que podemos vivir, en las que podemos interactuar, ¿ya? Algunos textos tienen características de normas, de leyes, ¿ya? El libro de la Constitución, aquí están todas las leyes, digamos, actuales, por medio de las cuales nosotros tenemos que estar como conviviendo diariamente, ¿ya? Textos también científicos, ¿ya? O académicos. Aquí un texto que habla sobre la psicología, ¿ya? Acá no se habla de alguna historia, un cuento, no se habla a lo mejor de situaciones puntuales de normas o instrucciones. Acá se está hablando de ciencia, ¿ya? Estos también son textos que ustedes tienen que alguna vez leer. Manuales de instrucción. Los manuales de instrucción, miren, de una simple silla de bebé, ¿ya? Algunas veces, bueno, en este país no está la costumbre como se llama de leer las instrucciones de los productos, pero uno lo tiene que leer, ¿ya? Acá en este tipo de texto te dan, digamos, los pasos para poder hacer una acción. Entonces todos estos tipos de textos nos acompañan diariamente y la idea es de que para que ustedes los puedan comprender tienen que aprender un poco más de sus características. ¿Qué es lo que nos comunican? O lo que nos quieren transmitir como mensaje, ¿ya? Vamos a ir a ver eso ahora a la clase. Sean todos bienvenidos a la 11ª clase de Lengua y Literatura, una clase que definitivamente va a generar el cambio de contenido, ¿ya? Hoy día ya no vamos a ver cuentos, no vamos a ver poesía, no vamos a ver nada que tenga que ver con el teatro, porque eso es parte del pasado, eso es parte de la literatura. Y ahí tiene que quedar porque son distintos tipos de textos, por lo menos al menos de lo que vamos a ver hoy. Ahora, nosotros tenemos que preocuparnos de los textos no literarios, ¿ya? Por lo mismo, antes de proceder a ver todas estas caracterizaciones, vamos a ir viendo, a medida que va avanzando la clase, vamos a ir viendo cuáles son básicamente los objetivos que vamos a tratar,
o el objetivo puntual, y ahí se van a dar cuenta de que ya esta clase les va a servir como introducción para entender que existen diversos tipos de textos y muchos de ellos son no literarios. ¡Vamos a la clase! Y bien, estimados, vamos a partir con la clase de hoy, clase número 11, para recordar acá, de lenguaje, y vamos a ver lo que está acá a continuación, tipologías textuales. Vamos por esta presentación. Bien, el objetivo de la clase es reconocer la diversidad de textos y comprender su funcionalidad y elementos básicos, ¿ya? Vamos a ir viendo de manera introductoria este objetivo, ¿ya? Porque, de hecho, les comunico inmediatamente de que esto va a ser la última parte de este curso, digamos, y ya después de esto hay que prepararse ya para la evaluación. Dice acá que existen básicamente 4 tipologías textuales, o al menos son 4 las más importantes y las que considera la asignatura de lenguaje. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Qué son las tipologías textuales? Primero que todo, como tipologías textuales estamos refiriéndonos básicamente a los tipos de textos que existen. Y estos tipos de textos están enmarcados dentro de unas categorías que obviamente nos permiten agruparlos y así darnos cuenta de que en esta agrupación hay una organización y cada uno de ellos tiene sus distintas características, ¿ya? Ahora, estos tipos de textos son la narrativa. Vamos a subirnos acá un poquito mi imagen. Está la narrativa, está la descriptiva, está la expositiva y la argumentativa. O sea, los textos, existen textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos y textos argumentativos. El diálogo también puede ser considerado como una tipología textual, y no estoy hablando exclusivamente de ese diálogo que vimos en el género dramático. Puede ser una conversación, una entrevista, ¿ya? Todo eso es considerado texto también. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá de identificación, digamos, de estos textos, ¿ya? Más que nada para que ustedes se den cuenta de que existen esta diversidad de textos y me gustaría que los puedan demostrar acá en esta clase. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a tratar de ver cuál es la tipología que le corresponde. Ya. En Chile contamos con 3 tipos de establecimientos de educación básica y secundaria: los colegios femeninos masculinos, los mixtos y los coeducacionales. Existen múltiples posturas respecto de cuáles ofrecer una mejor educación, ya que para abordar este tema se pueden adoptar varias perspectivas. A lo largo de este texto apoyaré la tesis de que los colegios coeducacionales son más favorables para el proceso de ciencia-aprendizaje que los otros 2 tipos mencionados, ¿ya? Acá vamos a proceder a analizar un poquito este texto, que me imagino que ya se dieron cuenta que ya no es un texto narrativo del que ya estábamos acostumbrados a leer, ya donde hay una historia o donde hay un poema ahí contando o mostrándonos o exponiéndonos la emoción y sentimiento, ¿ya? Ahora, este mismo texto que acabo de leer, ¿en qué tipología lo clasificarías? Dentro de lo que yo mencioné anteriormente, que estaban la descriptiva, la argumentativa, la expositiva, la narrativa, etc. ¿Cuál será? ¿Ya? Vamos a ver acá a continuación eso. En Chile contamos con 3 tipos de establecimientos. Acá voy a terminar eliminando mejor. Ya. En Chile contamos con 3 tipos de establecimientos de educación básica y secundaria: los colegios femeninos masculinos, los mixtos y los coeducacionales. Existen múltiples posturas respecto de cuáles ofrecen una mejor educación, ya que para abordar este tema se pueden adoptar varias perspectivas. A lo largo de este texto apoyaré la tesis de que los colegios coeducacionales son más favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje que los otros 2 tipos mencionados.
Bien, acá yo les pregunto, y obviamente no sé que no voy a recibir la respuesta porque esto es una grabación, pero acá me hubiese gustado de que ustedes me hubiesen señalado qué tipo de texto encontramos. ¿Encontramos un texto narrativo, un descriptivo, un expositivo, un argumentativo? ¿Cuál será? Bueno, este ejercicio aquí yo mostré específicamente este texto porque yo creo que se metan muy claro en la mente de que cuando ustedes están frente a un texto, específicamente un texto que no tiene que ver con la literatura, ¿ya? Un texto que no sea un cuento, que no sea una novela o que no sea una poesía, texto que te hablen de otras cosas, que te hablen de distintos temas, que te expongan un tema o te expliquen, te argumenten algunas cosas. Ese tipo de texto, dentro de sus distintos párrafos, entendiéndose que un párrafo es desde un punto aparte hasta otro punto aparte, acá hay un párrafo y acá hay otro párrafo, desde acá de este punto de acá hasta otro punto de acá. En estos textos no literarios, dentro de los distintos párrafos que existen, es probable que se encuentren no solamente con un tipo de texto, pueden haber varios tipos de texto dentro de un texto no literario, ¿ya? Acá hay un ejemplo, veamos acá, por ejemplo, en esta primera parte o este primer párrafo encontramos un texto expositivo. Aquí se expone un tema, se está exponiendo un tema sobre los 3 tipos de establecimientos educacionales en Chile, ¿ya? Y acá aparece otro tipo de texto que, si bien es cierto, tiene que ver con la temática que estamos hablando, pero la finalidad que utiliza, digamos, el emisor o el que está escribiendo este texto, la finalidad acá es distinto. Dice: a lo largo de este texto apoyaré la tesis de que los colegios coeducacionales son más favorables, ¿ya?, para el proceso. Aquí él está planteando casi una tesis, defendiendo una tesis previa. Esto de las tesis se le va a explicar más adelante cuando entremos dentro del ámbito de lo argumentativo, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo que quiero que les quede claro? Cuando estamos frente a un texto no literario, un texto que no es un cuento, no es una leyenda, no es un mito o no es un poema, todos esos textos que tienen que ver con el arte de escribir, ya, una historia, etcétera, o contar algún sentimiento o emoción, todos estos textos que no tienen nada que ver con eso podrían mostrar dentro de los distintos párrafos distintos tipos de texto. O también, definitivamente, un texto que puede mostrar dentro de todos esos párrafos un tipo de texto, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo muy claro. Ahora acá, con respecto a la característica, voy a checarme un poquito aquí. Con respecto a las características que tenemos de las distintas tipologías o distintos tipos de texto, podemos decir de que dentro de la narración hay una finalidad, una función del lenguaje y distintos tipos de textos. Ejemplos: descripción, lo mismo, la argumentación, todos tienen finalidades distintas. Ustedes que ya han estudiado conmigo la narración, los cuentos, ¿cuál es la finalidad de la narración? La finalidad obviamente es contar una historia, ¿cierto? Entonces acá, contar hechos reales o ficticios ocurridos a personajes a través del tiempo en uno o más espacios, ¿cierto? Se van contando, relatando hechos a través de este tiempo y espacio. Funciones del lenguaje. El lenguaje que todos manejamos, nuestro lenguaje en español, también tiene, digamos, funciones específicas, ¿ya? Hay distintos tipos de funciones. Está la función representativa, está la función, digamos, informativa, la función, ¿cómo se llama?, expresiva, la que te muestra la expresión de emociones y sentimientos, como por ejemplo en un poema. La apelativa, cuando te diriges a un tú, ¿ya?, o cuando le das órdenes a una persona, ¿ya? Distintos tipos de funciones, ¿ya? Y en esta clase no los vamos a tratar. Entonces acá la función del lenguaje con respecto a los textos que te van a contar una historia, esta función tiene que ver con la función referencial o representativa, ¿ya? Siempre este tipo de funciones te va a mostrar un texto que te va a narrar algo, te va a contar algo, ¿ya?
y eso lo encontramos generalmente en textos que te pueden narrar algún hecho, ya alguna, ¿cómo se llama? Algún cuento, algún mito, alguna leyenda, y por qué no en alguna noticia. Ese vendría mostrando, la noticia tiene una función referencial porque te va a narrar un hecho noticioso, ¿entiendes? Veamos acá ejemplos. Los ejemplos de ¿cómo se llama? De narración. Encontramos narración en qué momento o qué tipo de textos. Lo encontramos en los literarios, dentro están los cuentos, leyendas, mitos, novelas, historietas, o también los no literarios. Encontramos en algunos momentos narraciones en las biografías, en las noticias, diarios de vida, relatos históricos, cartas, ¿se entiende? Entonces es muy importante que lo tengan claro esto. ¿Cuál es la finalidad de la descripción? Me imagino que por palabras lo asocian a poder describir distintas cosas y obviamente caracterizar seres, objetos, lugares, procesos o experiencias, ¿ya? No considera el tiempo como la narración. O sea, aquí cuando hablamos de la descripción es caracterizar o contar las cosas que componen o que caracterizan a los seres vivos, personas, animales, o también procesos, hechos a lo mejor que fueron ocurriendo. También se pueden ir describiendo estos hechos, ¿por qué no? ¿Ya? Lo único que no ocupa esta descripción como finalidad es, digamos, el tiempo, porque el tiempo es solamente de la narración. También acá se utiliza una función del lenguaje representativa, referencial o informativa, ¿ya? Cuando nosotros narramos, o sea, describimos situaciones en hechos donde se pueden como narrar cosas, o mencionar digamos que aspectos donde se vayan describiendo algunas cosas, no sé, pues en algunos cuentos cuando se hace descripción de algún personaje. Era un viejecillo muy canoso, con una barba larga y andaba vestido de harapos. Ahí se está describiendo, ¿cierto? Entonces acá, ejemplo, podemos encontrar dentro los folletos, los diccionarios, descripciones literarias. En la descripción literaria está la de describir un personaje, ¿ya? Inventario, índice, receta, todo eso indica y muestra en cierta medida algunos párrafos, algunos pedacitos de texto donde podemos nosotros describir. La argumentación. La finalidad de la argumentación es defender una opinión con razones para lograr la adhesión del receptor. En buen chileno y con palabras bien sencillas, la argumentación trata de entregar una idea personal sobre un tema, una opinión, con unas razones o con, digamos, con una base bien sólida para tratar de conseguir, digamos, la aprobación del otro, ¿ya? No sé, pues yo puedo decirte que la legalización de la marihuana en este país no debería hacerse, ¿ya? Y si yo a eso, esa tesis, esa opinión que yo doy, lo apoyo con un argumento muy sólido, obviamente ya con eso podría lograr a lo mejor convencer a alguna persona y que esta persona me pueda decir, sí, sabes que tenías razón, ¿ya? Entonces acá en la argumentación existen, digamos, textos argumentativos donde las características más importantes es de que la persona que está escribiendo a partir de su propio punto de vista, su propia idea. Él está exponiendo una opinión, él está expresando sus propias ideas, ¿ya? No se va, digamos, a ver y analizar cosas que están ahí observables. Él se enfoca a partir desde su punto de vista, desde su sentir, su pensamiento, etc. Esa es la argumentación. Obviamente acá la función del lenguaje cambia un poquito, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es de que en este tipo de texto la persona que está dando un argumento está tratando de convencer a alguien sobre alguna idea que él está proponiendo, y al convencerlo obviamente sabe que estos argumentos tienen que ir dirigidos hacia una persona. Por eso la función del lenguaje tiene que ser apelativa, porque esta función, la función apelativa, tiene que ver con eso,
con que una persona utiliza su lenguaje para poder hacer referencia a otra persona o para poder, digamos, comunicarse con la otra persona, y las palabras que está emitiendo este emisor tienen una intención de que la persona que está al frente de él lo escuche y a lo mejor adopte la postura o obedezca una orden o sencillamente pueda interactuar por medio de una conversación, ¿ya? Esa es la función del lenguaje, digamos, apelativa. Y los ejemplos acá, obviamente, podemos encontrar distintos tipos de textos argumentativos en los debates, las cartas del director, columnas de opinión, anuncios publicitarios, etcétera, etcétera. Todo este tipo de textos cortitos, o sea, no cortitos, sino característicos de lo que es la argumentación, igual las vamos a revisar rapidito, al igual que algunas que otras de por acá también, ¿ya? La exposición. Ya, ojo con esto porque acá a partir de este mismo vamos a empezar ya a trabajar y les quiero dejar una tarea en esta clase y por lo mismo quiero que pongan mucha atención en este cuadrito, ¿ya? La finalidad de la exposición es presentar el contenido de un tema para explicarlo en forma clara. Presentar el contenido de un tema para explicarlo en forma clara, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se expone? Primero, el emisor, la persona, ya sea escribiendo un libro, ya sea pasando adelante a exponer un tema, lo primero que tiene que hacer que esta persona que está exponiendo tiene que prepararse en el tema. Tiene que estudiar, investigar, y ya cuando tiene un poco más claro el tema, ya está un poco más investigado, él puede exponer y hablar libremente de este tema, pero no con opiniones personales, sino que enfocándose en una información, enfocándose en exponer todo lo que tiene que ver con esta temática, y siempre de una manera objetiva, no subjetiva. Cuando me refiero a lo objetivo es que se encargue de hablar de las cosas que se sabe del tema, que son observables del tema, pero en este tipo de texto no puedo dar opiniones. Mi opinión aquí no vale nada. Aquí lo que vale es de que yo pueda demostrar lo que estoy exponiendo con evidencia, con datos, con información, ¿ya? Entonces acá este tipo de texto es el típico, digamos, el típico texto que te entrega el profe en el colegio, ¿ya? Esos profes que le da por hacerte los trabajos de investigación. Haga un trabajo de investigación, por ejemplo, de la célula, ¿ya? A lo mejor alguno de sus hijos se los mandan a hacer, o le mandan a hacer un trabajo de investigación sobre, no sé, pues, sobre la historia de Chile, ¿ya? Sobre la independencia de Chile, ¿ya? Entonces ahí es un par de su hijo, o ustedes mismos se acuerdan a lo mejor cuando eran más estudiantes, o sea, más chicos y estaban en el colegio, se acuerdan de que chuta, voy a tener que preparar mi trabajo sobre la independencia de Chile. Entonces ahí ustedes tenían que presentar el tema en una introducción, en un desarrollo, y después concluían el tema, ¿ya? Pero esto no era con opiniones personales, esto era en base a un estudio que ustedes hicieron sobre el tema. Y asimismo como lo pueden hacer por escrito, lo pueden hacer de manera oral, ¿ya? ¿Cuál es la función del lenguaje? Acá se dice que también tiene una función representativa. Recuerden que yo les hablaba de la representativa en el sentido de que muestra información, ¿ya? A lo mejor en un cuento te va a mostrar, digamos, te va a narrar las cosas que están ocurriendo. Lo mismo como en una noticia, ¿ya? A lo mejor puedes tú también ir narrando descripciones, ¿ya? No sé, ella venía hermosa con un vestido rojo y vas como narrando cómo venía vestida ella, ¿ya? Y acá, evidentemente, en la exposición, cuando hablamos de que tiene una función de lenguaje representativa, básicamente es porque ustedes tienen que dar a conocer, tienen que darnos información sobre el tema que están hablando, ¿ya? Eso es básicamente. Acá vemos algunos ejemplos: charlas, clases, conferencias, disertación, informe. Todo eso tiene que ver con los textos donde hay párrafos expositivos, ¿ya? Veamos la tarea. Clasifica los siguientes textos en el cuadro de tipología estudiado. Ya, vamos a ir leyendo aquí cada uno de ellos. Dice: la puerta del parque Servadac
estaba formado por 4 esbeltos cuerpos de piedra caliza. Grandes y artísticas puertas de hierro forjado se abrían en cada uno de los 3 ingresos, sobre los que se elevaban 3 arcos de medio punto coronados de estatuas blancas. ¿Ya? Aquí me imagino que se dan cuenta de que están dando harta descripción, ¿ya? ¿Por qué lo asumimos o lo pensamos que es así? Porque nos muestran las características de cómo es el parque, ¿ya? O sea, el parque, las puertas y todo eso es lo que tiene, digamos, básicamente el parque. Entonces acá, como alternativa correcta, evidentemente tendría que ser... Ah, no, se me olvidé marcarlo, parece. Sí, me olvidé marcarlo. Entonces acá la alternativa correcta viene siendo la descripción. Este es un texto descriptivo. La puerta del parque Salvador estaba formada por 4 esbeltos cuerpos de piedra de caliza, grandes y artísticas puertas de hierro forjado. Entonces se está describiendo, ¿ya? Arqueó las cejas el Bocanegra y pasó junto al coche patrulla. Un gorro ladeado se movió y apareció de fusil un rostro amarillo por la luz de la farola, mecida por la tensión de una pancarta electoral. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto es este? Arqueó las cejas, tanto. ¿Ya? Un amarillo se la dio y apareció un perfil de un rostro amarillo. Veamos. Narración. ¿Ya? ¿Por qué podemos entender? Porque al leerlo de aquí hasta acá, de un punto hasta otro punto, nos estamos dando cuenta que nos están contando una situación puntual, ya nos están narrando algo. Así que hay que tener ahí atención, siempre leer el párrafo completo para poder decidir cuál es la opción correcta. Narración, se está contando una historia. Dice, la situación de las aguas del Mediterráneo es calificado por los expertos como alarmante y se habla incluso de la inminente muerte de este mar por diversas razones. Con una superficie equivalente a 5 veces España y una profundidad media de 1400 metros, sus aguas bañan las costas de 18 países y reciben permanentemente la basura de la actividad humana e industrial de más de 150 millones de personas. ¿Qué tipo de texto es este? Acá se está contando la situación de las aguas del Mediterráneo. Por lo mismo, así como tal como se leyó aquí con estos datos, aquí y allá, con la superficie equivalente a 5 veces, ya, aquí se está exponiendo un tema. En este caso se está exponiendo la situación de las aguas del Mediterráneo. Entonces aquí este es un texto expositivo. La ciudad era morada. Huía en un fondo de humo gris, tendida en el suelo contra el cielo bajo. Era una inmensa piel, como la de lobo erizado de escamas cúbicas de rojas cuadradas lentejuelas de cristal que vibraban espejando el poniente con láminas finísimas de cobre batido. De cobre batido y así respiraba. ¿Ya? La ciudad era morada, huía en un fondo de humo gris tendido en el suelo contra el cielo bajo una inmensa piel con un lobo erizado de escamas cúbicas de rojo. Ya. Acá, muchachos, o queridos estudiantes, mejor dicho, acá podemos ver un texto que puede tener 2 tipos de texto. Acá vemos que está contando una historia y se está enfocando mucho en la descripción, ¿ya? Entonces este es un buen ejemplo. Acá encontramos, y esto es parte de lo que ustedes tienen que manejar. Ustedes tienen que darse cuenta, con la lectura completa del párrafo, tienen que darse cuenta de que aquí se está contando la historia. Y dentro de lo que se está contando también se está cayendo en un énfasis, digamos, está haciendo énfasis a una descripción puntual, ¿ya? Eso es, ¿ya? Acá tengo uno último, creo, si no me equivoco. Dice, a la medianoche una turba tumultuosa, animada con todas las voces de un motín y todos los alaridos en un bacanal, invadía las calles de San Bernardino. Llegó a la plazuela de Afligido y la ocupó casi toda. ¿Ya? Acá vemos otro texto del tipo narrativo. La exposición consiste en explicar un tema cualquiera de forma que las personas a quienes va dirigida adquieran un conocimiento global sobre dicho tema. ¿Ya? Acá también podríamos decir de que específicamente lo que sale aquí, eso es un texto expositivo. ¿Ya? Se está exponiendo sobre un tema, este tema puntual es la exposición.
Don Felipe, después Felipe II, nació en Valladolid el año 1527. Una instrucción amplia y variada completó sus naturales dotes, por lo que su padre Carlos, al ausentarse de España en 1543, lo creyó capacitado para ejercer la regencia, auxiliado por altos consejeros. ¿Ya? Este es un tipo de texto. ¿Se está contando una historia? No. ¿Se está describiendo así detalladamente algo? Tampoco. ¿Se está argumentando? Por lo tanto, es una exposición. Esto es una biografía y también entra dentro del campo de lo expositivo. Importante. Las tipologías textuales nos ayudan a comprender cómo se organizan los textos. Estos textos pueden ser orales o escritos y en consecuencia a producirlos de mejor manera. ¿Ya? Las tipologías textuales suelen darse combinadas, así como les mostré en el texto anterior. En un pedacito de texto pueden haber una, dos o hasta tres tipos de texto, pero para que ustedes se den cuenta, obviamente tienen que estudiar. Para saber cuál es la tipología textual predominante, debes fijarte en su finalidad y en las características principales del texto. Recuerden que las finalidades están en este cuadrito, acá. Estas son las finalidades. Narración, contar hechos. Descripción, caracterizar. Ir contando los detalles de cada cosa, persona, sujeto, animal, situación. La argumentación, defender una opinión y dar bases y razones para que puedan esa opinión ser aceptada por las personas que te están escuchando. Y la finalidad de la exposición es presentar un tema y a la vez también explicarlo. Eso es la clase de hoy como, digamos, introductorio. ¿Ya? La idea de que las clases que vengan vamos a ir hablando características de algunos de estos tipos de textos para que ustedes más o menos estén preparados de los distintos textos que le pueden llegar en la prueba. ¿Ya? Y con eso ya estaríamos casi listos. Bien, vamos a pasar ahora a la tareita que les tengo preparada. Nos vemos ahí. Y bien, estimados, la tarea está en otra de las guías que bien ya la mayoría de ustedes ya conoce esta página, ¿ya? Página donde tienen toda la guía de todas las asignaturas. Yo ya se lo he mostrado. Ustedes están en el primer ciclo acá y las guías de lenguaje están obviamente en la sección de lenguaje, ¿ya? Vamos a trabajar para empezar ya estas clases. Vamos a trabajar con la guía número 1, ya, comunicando lo que somos. Pinchamos y nos van a llevar inmediatamente acá a esta guía en donde ustedes ya van a empezar a darse cuenta de que hay textos no literarios que necesitan, digamos, empezar a leer y analizar. Vamos a trabajar con esta primera parte que sale acá en el texto o en la guía número 1, en la sección aquí del texto expositivo. Ya esto está en la página 8. Yo necesito acá de que ustedes me lean esta información, me lean este cuadrito, ¿ya? Me lean acá las formas que tiene el discurso expositivo, ¿ya? Necesito que hagan esta lectura porque la próxima clase vamos a trabajar con esto y con otros más, para que así obviamente vayamos adelantando un poco de, digamos, de tareas por hacer, ¿ya? Adelantando un poco lo que se viene, ¿ya? Acá hay un texto que tiene que ver con lo que es un texto expositivo. Ustedes cuando lean la materia se van a ya empezar a dar cuenta cómo son o cuáles son las características de este texto expositivo, que no es más que, como que se llama, digamos, exponer un tema, ¿ya? Exponer un tema y hablar de este tema, ya sea de manera escrita o oral. Y acá, aquí cuando ustedes comienzan esto delante de leer, se le van a hacer consultas previas de lo que ustedes saben de la temática que está en el texto de acá, ¿ya? Sobre las tribus urbanas, ¿ya? Antes de que ustedes hagan este ejercicio, tienen que leerlo, o sea, tienen que tratar de responder sin leer el texto, ¿ya? ¿Qué es lo que entienden ustedes por tribu urbana?
¿A qué se refiere el término tribu urbana? ¿Ya? Traten de responder esto en una hojita, cuadernito lápiz, ponen letra A, ponen la pregunta y la responden. No es necesario que lean este texto todavía, ya es una instancia previa. Y me gustaría, obviamente para ir avanzando en las clases, me gustaría que como tarea me respondieran estas preguntitas, ¿ya? A ver cuál es la noción, cuál es la idea que tienen ustedes sobre esta temática. Después obviamente les voy a dar para leer la actividad y ustedes van a tener que responder el resto de actividad aquí. Eso es. Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos la próxima clase. Y como les digo, esta tarea me conforma solamente que ustedes la escriben en una hojita y me puedan mandar la fotito ahí al WhatsApp. Ya con eso a mí me queda claro de que usted ya leyó esto, leyó el contenido y ya más que nada ya está empezando a preparar el camino para lo que se viene en la próxima clase, que es textos positivos. Nos vemos, que estén bien.